Buenas tardes a todos. En este video vamos a hablar de la producción de glóbulos rojos en aves como proyecto investigativo. Estoy con mis compañeras Mara Cristina Bermúdez, Isabela Parada, Gabriela Velasco, Juliet Yunis y quien les habla, Paula Montenegro. Bajo este tema planteamos un objetivo general y es el de identificar características que presentan las aves a través de su evolución celular y molecular y asimismo reconocer algunos aspectos diferenciales con los mamíferos. Planteamos dos objetivos específicos para lograrlo, de manera que nos permitieron entender el proceso. Uno es el de describir el proceso de producción de glóbulos rojos en aves y dos, el proceso de transporte de gases. Dentro de todo hay algo que es importante destacar y es que el vuelo es la facultad más característica de las aves y bajo eso su organismo tiene adaptaciones que le permiten aprovechar los factores hematológicos en la adquisición de oxígeno, que es fundamental para hacerlo. Desde este punto ya hay una diferencia marcada con los mamíferos. Las aves son animales endotermos de sangre caliente y capaces de regular calor generado internamente para mantener su temperatura corporal. Los animales endotermos dependen del metabolismo aeróbico, es decir, que requieren de oxígeno, y este es vital desde su adquisición hasta su entrega en todos los tejidos de un organismo. Como sabemos, el oxígeno en el cuerpo es transportado por la sangre, que está compuesto por una fase líquida denominada plasma, que es donde encontramos los nutrientes, y una fase sólida que corresponde a los elementos formes, es decir, plaquetas o trombocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y los glóbulos rojos o eritrocitos. Estos últimos en las aves, tal como ocurre en los reptiles, en los anfibios y peces, mantienen el núcleo con cromatina condensada a lo largo de su vida, a diferencia de los mamíferos que lo expulsan cuando llegan a una etapa de maduración, y generalmente son ovalados con una forma biconvexa debido justamente a eso, a la presencia del núcleo en el centro celular. La función de transporte que tienen los glóbulos rojos o eritrocitos está vinculada con la hemoglobina, una proteína globular y el componente más importante, que no solo es la responsable del color característico de la sangre, sino que es quien entrega a los tejidos el oxígeno necesario para su funcionamiento metabólico adecuado, y lo que a su vez genera también que una homeostasis en el organismo. La hemoglobina está compuesta de un grupo hemo formado por hierro, igual que en los mamíferos, y de globulinas alfa, beta, gamma o delta, y es diferente de los mamíferos. Este grupo hemo es muy importante porque es al que el oxígeno se adhiere para ser intercambiado en los pulmones por dióxido de carbono y pues entregar el oxígeno a los tejidos. Este proceso lo explicaremos un poquito más adelante. Para hablar de todo esto hay que tener claro y en cuenta un concepto, y es la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso continuo de producción de células sanguíneas desde la edad fetal hasta que el individuo nace y muere. Es importante que en ese proceso continuo de producción no solo la producción sea equilibrada, sino también la utilización y destrucción de ellas para que en el organismo haya un adecuado número de células sanguíneas. Si no es de este modo, pueden haber alteraciones en el sistema que pueden ir de leves a graves. En la edad fetal hay varios órganos involucrados en la producción de células sanguíneas, como el saco vitelino, el vaso y el hígado. Ya en la fase adulta se realiza principalmente en la médula ósea de los huesos. Una de las tantas cosas interesantes que tienen las aves es que ellas no tienen la médula ósea ubicada en el mismo lugar en la que tenemos los mamíferos. Ellas las tienen ubicadas en 3 lugares distintos, que son las vértebras, las costillas y los esternones, pero también las pueden tener en un lugar distinto, en varios lugares distintos, pero van a ser mucho más pequeñas y no van a producir tanta sangre como estas 3 lados. Entonces, esta capa, por así decirlo, que tienen algunos de los huesos, va a otorgar un poco de estabilidad a ese hueso. Durante los 6 primeros meses de vida del animal vamos a encontrar una bolsa o saco llamado bolsa de Fabricio, en donde va a ser el sitio principal de la hematopoiesis. Este es un órgano especializado y es muy necesario para el desarrollo en especial de los linfocitos B. Este está ubicado sobre la cloaca y va a estar en constante crecimiento hasta este periodo de los 6 meses. Como podemos ver en la diapositiva, las aves tienen una característica muy especial, la cual los mamíferos no tenemos. Estos son sus huesos neumáticos, o mejor conocidos como huesos huecos. Estos son los que les permiten alzarse al vuelo. Estos huesos poseen cavidades las cuales se pueden llenar de aire y esto les permite pesar menos. Los huesos huecos que ellas poseen es la razón principal por la cual ellas no poseen su médula ósea como nosotros, que la tenemos en la columna,
pero la tienen, ya como lo había dicho, en sus vértebras, en sus costillas y en sus esternones. En este proceso de hematopoiesis no solo se da la proliferación de células sanguíneas, que es un proceso de división celular o mitosis, sino que también se especializan para que las células sanguíneas lleguen a ser una célula específica, sufren un largo proceso de diferenciación desde una célula única. Todo se inicia de una célula pluripotencial, que es una célula indiferenciada, y de acuerdo con los estímulos que ella va recibiendo se va diferenciando en células más especializadas hasta obtener células maduras con características y funciones específicas. Los estímulos que recibe esa célula indiferenciada o pluripotencial son factores de crecimiento hematopoyético, que son proteínas, y factores estimulantes de colonia, que son interleucinas. Dependiendo de estos estímulos, la célula se va a diferenciar en progenitor mieloide y progenitor linfoide. El progenitor mieloide y al igual que el linfoide es capaz de diferenciarse en distintas células. Del mieloide están los megacariocitos, que son una célula bastante grande en comparación con las otras, y al fragmentarse forman las plaquetas, que no son una célula propiamente, sino que son restos del citoplasma del megacariocito. Están los eritrocitos y está el mieloblasto, que es una célula indiferenciada que va a dar origen a 4 tipos de leucocitos: los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. En realidad son 5 leucocitos, pero el quinto proviene del progenitor linfoide y son los linfocitos. El progenitor linfoide se diferencia entre linfocitos natural killer, linfocito T o linfocito B. Como se mencionaba anteriormente, en todo este proceso las células sufren un largo proceso de diferenciación. Para que el progenitor mieloide llegue a ser eritrocito, que es lo que nos interesa, el proceso se llama eritropoiesis. La eritropoiesis es un proceso por el que se sintetizan y maduran los glóbulos rojos y sucede de forma fisiológica y continua en la médula ósea para renovar los eritrocitos aviares cada 24 a 45 días, a diferencia de los mamíferos, que se renuevan cada 120 días. Este proceso se estimula gracias a una hormona llamada eritropoyetina, EPO, que es una hormona que es producida en las células del riñón y que se eleva en procesos de hipoxia o hemorragias profusas. La eritropoiesis en las aves se realiza en la médula ósea. Aunque existe poca información acerca de la maduración de los eritrocitos en esta especie, se asume que, aparte de las diferencias relacionadas con la pérdida del núcleo en los mamíferos, el proceso es esencialmente parecido, de tal manera que las fases de maduración eritrocítica serían: es necesaria la hormona eritropoyetina. Este proceso depende mucho de la función del riñón, ya que las células yuxtaglomerulares son capaces de detectar los niveles bajos de oxígeno en el organismo y comienzan la producción pre-EPO o pre-eritropoyetina, llamado eritrogenina. A su vez, el hígado libera eritropoyetinógeno, el cual, sumado a la eritrogenina, crean el EPO o la eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la médula ósea para que se forme la diferenciación celular a eritrocitos, para que se liberen al sistema circulatorio y compense la hipoxia que fue captada por las células del riñón yuxtaglomerulares. Este proceso sucede a diario, ya que todos los días se están muriendo y produciendo células. El eritrón pertenece al conjunto de células precursoras de un eritrocito maduro. La EPO o eritropoyetina será la encargada de la proliferación y diferenciación de la unidad creadora de colonias en rubriblasto. A partir del rubriblasto ya podemos hablar de precursores de eritroides. El rubriblasto se considera la fase más inmadura en la formación de un eritrocito. Su núcleo es redondo, la cromatina es granular fino, presenta de 1 a 2 nucleolos. El citoplasma es intensamente basófilo y forma un ligero anillo alrededor del núcleo. El rubriblasto se divide y forma el prorubricito. Aquí el núcleo es redondo con irregularidades en los bordes nucleares. La cromatina es ligeramente más compacta que en el rubriblasto. El núcleo no suele ser muy percibido. El citoplasma es ligeramente menos intenso y forma un anillo delgado alrededor del núcleo.
Posteriormente, el rubriblasto se divide y forma el prorrubricito. Aquí el núcleo es redondo con irregularidades en los bordes nucleares. La cromatina es ligeramente más compacta que en el rubriblasto. El nucleolo no alcanza a ser tan percibido. El citoplasma es ligeramente menos intenso y forma un anillo alrededor del núcleo. Posteriormente se forma el rubricito basófilo, lo cual son células mucho más grandes con bastantes organelos en su núcleo, lo cual permite que se divida muchas más veces. Aquí comienza la acumulación de hemoglobina y el citoplasma, que es de un color azul basofílico, empieza a pasar a un rojo. Por este proceso se pasa por el rubricito policromático y metarubricito. Una vez esto, en el caso de las aves, el metarubricito conserva el núcleo. Libera un poco de ARN en el citoplasma y pasa a ser un reticulocito. En el caso de los mamíferos, esta fase es en la que se expulsa el núcleo. El reticulocito es una etapa previa al eritrocito ya maduro. Finalmente, la última etapa del desarrollo de los eritrocitos la constituyen los eritrocitos maduros. Por otro lado, existen diferencias marcadas por las especies, aunque generalmente está directamente regulado por la actividad metabólica y el peso corporal. Esto es lo que causa que la vida útil de los eritrocitos sea más corta. Esto es lo que causa que en los animales de menor tamaño la eritropoyesis sea mucho más activa. Según parece, existe una relación directa y proporcional. ¿De qué cosa? Según parece, existe una relación directa proporcional en el cambio de eritrocitos y la proporción a la cual el animal puede reemplazar los eritrocitos en una hemorragia. Esto en los animales pequeños es mucho más rápido que en los animales grandes. Bueno, principalmente la hemoglobina es necesaria para nuestro organismo, ya que el cuerpo no es capaz de transportar oxígeno sin ella. Por otro lado, el hierro es el componente principal para su formación, ya que la hemoglobina básicamente es un pigmento que depende del hierro para su conformación estructural, formando un tetrámero constituido por dos partes, las globinas y el grupo G. Un componente del hierro siempre va a estar dentro de los masófagos, que son los que se pueden encontrar en los brazos o en el hígado, manteniendo un stock. Y otra pequeña cantidad de hierro se encuentra en el plasma mediante un complejo hierro-transferrina. Algo a tener en cuenta es que la mayor parte del hierro está destinado a la formación de la hemoglobina y oxigenación de los tejidos. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que la hemoglobina permite que el oxígeno se una a una cadena alfa o beta. Ya teniendo más en cuenta la parte estructural de estos, la hemoglobina está formada por 4 cadenas de proteínas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, llamadas globinas, ligadas a un grupo prostético llamado GEM. Es necesario que cada globina tenga un grupo prostético GEM y que además de eso a cada globina se le ligue un oxígeno. Para llegar a la estructura como tal de la hemoglobina, se tienen que pasar por tres estructuras anteriores. La estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos, la estructura secundaria, que es la estructura de hélice alfa, formada por una cadena polipéptica, y la estructura terciaria, que son 8 hélices de alfa en el péptido. Y por último está la estructura cuaternaria, que es como tal la hemoglobina y solo está presente si hay más de una cadena polipeptídica. Gracias a estas cadenas se representa su interconexión y organización. En la presentación se encuentra una imagen sobre la hemoglobina, la cual presenta una proteína con 4 polipéptidos, 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas, y en rojo se presenta el grupo G. En las aves, el viento fluye por medio de los pulmones de forma unidireccional por medio de un sistema bronquial que está formado por bronquios primarios, bronquios secundarios y al final los bronquios terciarios, denominados parabronquios, los cuales son las unidades funcionales del trueque gaseoso. El bronquio primario de cada pulmón viaja por medio de toda el área medio-ventral y emite ramificaciones denominadas bronquios secundarios. Dichos dos tipos de conductos cartilaginosos solamente trabajan como vías de transporte aéreo hasta los sacos aéreos torácicos, caudales y abdominales.
Los sacos aéreos están compuestos por un delgado tejido conectivo rico en fibras flexibles, avasculares y no contribuyen al troque de gases, empero participan efectivamente en la efectividad del periodo respiratorio. En los embriones de aves de corral hay 6 pares de sacos aéreos en desarrollo: cervical, clavicular lateral, clavicular medial, torácicos craneales y torácicos caudales y abdominales. No obstante, a lo largo del desarrollo, estos sacos aéreos se funden quedando en clavicular, que se ocupa de airear vértebras torácicas, costillas y el húmero, 2 sacos aéreos cervicales, 2 torácicos craneales y 2 torácicos caudales que se ubican ventral a los pulmones, los craneales mayores que los caudales, y 2 sacos aéreos abdominales que se adentran en la cavidad peritoneal, al izquierdo más diminuto que el derecho. Dichos últimos se delegan de airear